momentito, por favor. Hace bastante calor. Permiso, pero yo me voy a acomodar. La verdad que hace mucho calor. Le bendigo en el nombre del Señor, amén. Bendigo su vida, su hogar. Damos gracias a Dios en este día por el calor, amén. Uno dice, pastor, ¿cómo vamos a dar gracias por el calor, la mensa calor que hace? Bueno, cuando hace frío, le pedimos a Dios que no haga tanto frío. Amén. Mire, todos nuestros sueños siempre necesitan del poder de Dios. ¿Cuántos saben eso? Que todos sus sueños, sus anhelos siempre van a necesitar del poder de Dios. Y cuando hablamos del poder de Dios, ¿sabe de qué estamos hablando? Estamos hablando de la palabra de Él. Estamos hablando de su palabra. Acuérdense que a través de su palabra son hechas todas las cosas. Por medio de su palabra son hechas todas las cosas. Todas las cosas fueron hechas, fueron creadas por la palabra de Dios. Por eso todos nuestros sueños siempre necesitarán del poder de Dios para llegar a realizarse. ¿Sí? Necesitarán del poder de Dios para llegar a realizarse sus sueños, mis sueños. No solo necesitarán de nuestras fuerzas, ¿sí? Porque muchas veces usted y yo, hermano, gastamos la vida, ¿sí? Gastamos toda nuestra vida para alcanzar nuestros sueños, y hay mucha gente que ha gastado toda su vida, se ha enfermado en medio de ese trajín, en medio de ese trabajar, en medio de ese tiempo, se ha enfermado, se ha desgastado, y aún así no ha podido alcanzar lo que algún día anheló o soñó en su corazón. Nuestros sueños, por eso nuestros sueños no solo necesitan de nuestra inteligencia, sino que nuestros sueños necesitan del poder de Dios para llegar a materializarse. ¿Sí? Nuestros sueños necesitan del poder de Dios, acuérdese, para llegar a materializarse. Por eso que todo lo que podamos haber hecho o alcanzado no ha sido por nosotros, escuche bien, no ha sido por nosotros, sino que ha sido a través del poder de Dios que Él nos ha confiado y nos ha entregado a través de su palabra. Amén. Todo lo que nosotros podemos alcanzar o hayamos alcanzado ha sido por el poder de Dios. Amén, que Él nos ha entregado, que Él nos ha confiado a través de su palabra. Por eso David era capaz de reconocer a Dios y decía, hey, todo es tuyo. De tu mano es, decía, y de lo recibido de tu mano nosotros te podemos ofrecer, porque él reconocía que todo lo que él podía haber alcanzado. Y acuérdense que cuando David estaba orando así, David ya estaba en una edad ya muy avanzada, donde David estaba, dice la Biblia, apartando de sus tesoros que él tenía en el reino y tesoros personales para la obra de Dios, para la edificación del templo, ¿sí? El cual iba a levantar Salomón. Aún así David decía y reconocía en el ocaso de su vida que todo venía de Dios. Y cada vez que Dios nos habla o nos enseña algo es porque Dios va a crear algo. Escuche bien. Cada vez que Dios nos habla o nos enseña algo es porque Dios va a crear algo, porque todo lo que Dios hace lo hace a través de lo que sale de su boca. Cada vez que Dios a usted le habla algo es porque Dios quiere crear algo en usted. Cada vez que Dios le habla algo a usted es porque hay algo que Dios quiere hacer en usted. Mire lo que le voy a decir. Porque todo lo que Dios haga primero lo va a anunciar con su boca. Todo lo que Dios haga primero Dios lo va a hablar a nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia está llena de aquello, el Nuevo Testamento está lleno de lo que Dios hizo a través de Jesús, y antes de hacerlo Jesús primero lo dijo. Antes de hacer algo Jesús primero lo hablaba. ¿Y sabe por qué lo hablaba? Antes que se materialice, por ejemplo, antes que el paralítico caminara, Jesús le decía, levántate, toma tu lecho y anda. Sí, todo lo que Jesús iba a hacer en la gente primero se lo decía con su boca. ¿Y sabe por qué primero se lo decía con su boca? Porque el que lo recibía tenía que creer. El que lo recibiera necesitaba creer a lo que Jesús decía, necesitaba fusionar su fe. Fusionar es unir. Necesitaba unir su fe a lo que salía de la boca de Dios, a lo que salía de la boca de Jesús. Nosotros muchas veces, hermano, usted sabe que en todos nosotros fue puesta una medida de fe. En todos nosotros fue puesta una medida de fe. Pero mientras usted no fusione esa fe, mientras usted no una esa fe con lo que sale de la boca de Dios, usted solo tiene fe. Porque todo lo que Dios va a hacer, lo va a hacer a través de lo que sale de su boca, le vuelvo a repetir. ¿Y por qué Dios nos tiene que hablar primero para crear las cosas que usted y yo soñamos y anhelamos? Porque a través de lo que sale de la boca de Dios, usted y yo necesitamos unir nuestra fe.
Por eso hoy día hay gente que gasta su vida buscando alcanzar sus sueños y anhelos en el mundo, pero no busca fusionar, unir su fe a lo que sale de la boca de Dios. Porque si buscaran unir y fusionar su fe a lo que sale de la boca de Dios, hermanos, no se pasarían la vida buscando lo que el mundo no les puede dar, sino por la palabra solamente de Dios. Y cada vez que Dios nos habla, le decía, o nos enseña algo, es porque Dios va a crear algo. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios hace, lo hace a través de lo que sale de su boca. Por eso cuando usted quiera que Dios haga algo, escúcheme bien, Dios siempre también le va a decir algo. Escúcheme bien, cada vez que usted quiera que Dios haga algo, Dios siempre también le va a decir algo, porque Dios no hará nada si primero no lo dice. Por eso cada vez que Dios quiere hacer, cada vez que usted quiere que Dios haga algo en usted, Dios a usted le va a hablar. Escúcheme bien, Dios a usted primero le va a hablar. Claro, porque todo aquel que quiera que Dios haga algo, Dios necesita hablarlo con su boca. Por eso cuando Dios nos habla por su palabra, es porque hay algo que Dios en usted quiere hacer. Hay algo que Dios en usted quiere hacer. Hay algo que usted anhela de parte de Dios y necesita que Dios lo haga. Y Dios antes de hacerlo necesita anunciarlo, decírselo. Por eso Jesús le dijo al hombre, al padre del muchacho endemoniado, le dijo, si tú puedes creer, le dijo. Pero ¿quién fue el que necesitaba algo? ¿Quién era el que necesitaba que sucediera algo en su hijo? Era el padre del muchacho endemoniado. Claro, y él le dice, tú puedes hacer algo, y escuche lo que le dice Jesús. Jesús le dice, tú puedes creer, le dice, porque para el que cree todo le es posible. O sea, provocó a que el hombre pudiera creer y pudiera fusionarse, pudiera unirse a lo que salía de la boca de Jesús. Por eso el hombre saltó y dijo, sí, yo creo. Y después dijo, ayuda a mi incredulidad. Porque él sabe lo que hizo. En el momento cuando Jesús le habló, él fusionó, él unió su fe a la palabra que salía de la boca de Jesús. Por eso él pudo creer, e incluso él dijo, ayuda a mi incredulidad, y si me falta fe, ayúdame tú. Pero algo sucedió en él. Nosotros muchas veces queremos que cosas sucedan. Escúcheme bien, y tenemos fe para aquello. El problema es que nuestra fe no la fusionamos con lo que sale de la boca de Dios, con lo que sale de su palabra, con lo que Jesús nos habla cada día. ¿Sabe para qué? Para llevarnos a cumplir nuestros sueños y nuestros anhelos. Decía, Dios siempre nos va a decir algo, porque Dios no hará nada si primero no lo dice. Porque primero Él lo dice para después poderlo hacer. Dios dijo, hágase la luz en el principio, en el Génesis. Cuando vamos a Génesis en el capítulo 1, lo primero que nosotros leemos ahí es que Dios empezó a hacer todas las cosas con la palabra de su boca. Todo lo empezó a hacer con la palabra de su boca. O sea, para Dios, si Dios no hiciera las cosas conforme a su palabra, Él para qué le habló a las cosas, para que las cosas empezaran a suceder. Podría empezar a chisquear los dedos y que las cosas empezaran a aparecer. Pero no fue así, sino que la Biblia claramente dice que Él le empezó a hablar a las cosas. Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Pero para que fuese la luz, primero Dios lo dijo. Escuche bien, para que fuese la luz, primero Dios lo dijo. Lo mismo sucedió con el hombre paralítico. Otro ejemplo. Jesús le dijo al paralítico, toma tu lecho y levántate y anda. Y fue a través de lo que Jesús dijo que el paralítico se paró y caminó. Porque por muchos años había estado en esa condición. Y mientras Jesús no habló, nada aconteció. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que Dios vaya a hacer primero nos habla. Por eso que hay tanta incredulidad. ¿Quiere que le diga por qué? Porque estamos esperando que las cosas sucedan en vez de usted y yo unir nuestra fe a lo que sale de la boca de Dios. Esperamos que las cosas primero ocurran antes de nosotros poder creer a lo que sale de la boca de Dios. Y cada vez que Dios haga algo, primero nos va a hablar. Por eso Dios te dice, yo te sano en el nombre de Jesús. Pero si usted no une su fe a lo que Jesús le habla, a lo que la palabra dice, nada acontecerá. La Biblia dice que por su llaga fuimos curados. Ahí hay un ejemplo, Jesús ya lo dijo. Ahora, como Jesús lo dijo, mientras usted y yo no unamos, no fusionemos nuestra fe a la palabra que salió de la boca de Dios, hermano, nada acontecerá. Será algo que está escrito en Isaías solamente. Porque ¿por qué Dios tiene que decir las cosas para que las cosas ocurran?
Porque Dios nos tiene que hablar primero para que algo pueda suceder en nosotros. Porque Dios necesita que usted una esa fe que Dios depositó en usted con su palabra. Fue a través de una palabra que Jesús le habló que aquel hombre paralítico recibió un milagro. ¿Cuántos necesitamos un milagro? Todos necesitamos un milagro. Es por eso que cuando usted anhela que Dios intervenga o haga algo, Dios siempre Dios primero a usted le va a hablar. Cuando usted viene a este lugar, ¿a qué viene? A dar gracias a Dios y a que Dios le hable. Escúcheme bien. Y a que Dios le hable. ¿Y cuántas veces Dios le ha dicho que hará algo en usted y parece que nada ocurre? Porque si usted me escucha predicarle la palabra de Dios, parece que algo no pasa. Es que parece que el pastor no tiene fe para predicar. Y el asunto no es si tengo fe para predicarle algo que ya está escrito que Dios va a hacer, sino que si usted puede fusionar su fe con lo que Dios le habla. Porque eso dice la Biblia, que por causa de no acompañar la palabra con fe, los antiguos, la palabra no les fue de provecho. Al hombre ciego que estaba en el estanque de Betesda, la Biblia dice que había allí una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, escúcheme bien, que esperaban, dice la Biblia, el movimiento del agua. Y dice la historia, quiero hablarle de aquello, y dice la historia que había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años, una vida. 38 años había un hombre allí que estaba enfermo y que cuando Jesús lo vio acostado supo que llevaba ya mucho tiempo así y le dijo: ¿quieres ser sano? Porque hay cosas que ocurren en usted que Jesús sabe que llevan tiempo en usted, que necesitan ser cambiadas, transformadas, sanadas. Y le dijo Jesús: ¿quieres ser sano? Vamos al libro de Juan capítulo 5, verso 3 al 9. ¿Y sabe cuál fue la respuesta del hombre? No tengo quien me meta. Cada vez que va alguien primero, o sea, cada vez que me muevo va a llegar alguien primero a la fuente. Escúcheme bien, este hombre tenía fe. La Biblia dice que llevaba 38 años en esa condición y él decía que cada vez que venía el ángel, cada año, cada vez que el ángel bajaba una vez al año. Y cada vez que bajaba movía las aguas y el primero que entraba a esa fuente, a ese movimiento de agua, dice que era sanado. Escúcheme bien, el hombre llevaba 38 años en esa situación. O sea, 38 años esperando que algo ocurriera también para él. 38 años esperando que algo aconteciera con la situación que él tenía. Pero ¿sabe cuál fue el problema de este hombre? Que se acostumbró a que las cosas tenían que pasar, tenían que suceder solo como él pensaba. Solo como él creía, y él no fue capaz de fusionar su fe, esa fe que por 38 años lo tuvo esperando a él un milagro que ocurriera en favor de su vida. No fue capaz de fusionar su fe con la palabra que salía de la boca de Jesús. ¿Y sabe qué? ¿Cuál es el temor mío? Es que a lo mejor usted y yo estemos muchos años aquí, hermanos, esperando que Dios haga conforme a la manera que nosotros tenemos que Dios pueda hacer las cosas. El temor es que usted y yo estemos pensando que Dios hace las cosas solo como usted y yo pensamos que Dios las puede hacer, en vez de que usted y yo estemos colocando fe, uniendo nuestra fe, fusionando nuestra fe con la palabra que escuchamos cada día. Porque algo Dios quería hacer en este hombre diferente a todo lo que acontecía ahí. Ahí acuérdese que habían muchos hombres, habían cojos, ciegos, paralíticos. Y todos estaban esperando que las aguas se movieran. Y hoy día hay mucha gente esperando están esperando ver que algo suceda para empezar a creer. Hoy día hay mucha gente esperando, hermano, a ver que algo pase para empezar a creer que algo Dios puede hacer en su vida. Escuchen lo que dice la Escritura. Dice así en el nombre poderoso de Jesús. Dice, colocamos del 1, Cristian, por favor. Dije del 3 y del 1. Si pueden colocar desde el verso 1. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, verso 2. Dice, y hay en Jerusalén
cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Verso 3. Dice, en esto yacía una multitud de enfermos. O sea, había, diga conmigo, muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Aquí muestra que había mucha gente con una necesidad. Por eso le preguntaba yo a usted, ¿cuántos de nosotros tenemos una necesidad en nuestra vida? Todos la tenemos en algún área. Necesitamos que algo pase en la familia, en el matrimonio, en los hijos, en la finanza, en el trabajo, pero necesitamos que algo ocurra. Ya, aquí había mucha gente así. Escúcheme bien, aquí había mucha gente así. Y a lo mejor aquí, imagínese usted, puede ser esa fuente de Betesda, donde usted está esperando que Dios pueda suplir esa necesidad que tiene usted. Y a lo mejor usted está esperando que ocurra algo, usted está esperando ver que ocurra algo especial para poder creer que algo puede acontecer en usted. Y a lo mejor Dios no va a ser como usted espera. Le aseguro que Dios va a ser como Dios le habla. Le aseguro que Dios va a ser como Dios le habla. Dice, porque el ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Verso 5. Y había allí un hombre que yacía, mire, dice que hacía 38 años que estaba enfermo. Diga conmigo, 38 años. Le pido ahora que usted empiece a meditar cuánto tiempo lleva esa situación que usted, en la cual no ha tenido respuesta. Medite usted mismo, usted sabe, usted se conoce. Dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Verso 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Verso 7, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua. Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? Y este hombre le dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto dice que yo voy, otro desciende antes que yo. Mire la mentalidad de este hombre. ¿Sabe lo que él estaba esperando? Que las cosas ocurrieran como él pensaba. Él estaba esperando que las cosas ocurrieran solo como él pensaba que podían ocurrir o como él sabía que ocurrían. Y hay muchas cosas que están en nosotros que muchas veces, escúcheme bien, que muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero son costumbres y tradiciones, hermano, que nos llevan a pensar, de una forma en vez de llevarnos a creer en la palabra de Dios. Porque eso era lo que pasaba con este hombre. Este hombre llevaba 38 años viendo que las cosas ocurrían así. ¿Y sabe por qué hay cosas que no han cambiado en su vida? ¿Sabe por qué hay cosas, hermano, que cuando usted las escucha lo confrontan? ¿Sabe por qué? Porque hay tradiciones y costumbres que aunque usted las quiera ocultar, hermano, siempre saldrán a la luz. Siempre saldrán a la luz. ¿Sabe por qué? Porque este hombre, mire, era tan claro lo que Jesús le decía, ¿quieres ser sano? Es como si Jesús le preguntara a usted ahora y le dijera, ¿quiere un vaso de agua? Y usted le dijera, no, es que a mí nadie me da pan. Claro, Jesús le hacía una pregunta tan concreta, tan directa, hermano, tan frontal, y le decía, ¿quieres ser sano? Porque vio que tenía una necesidad en esa área. Porque vio que con su forma de pensar, con la manera que él tenía, no iba a poder alcanzar lo que él necesitaba. Acuérdese que él era ciego. Él era ciego. Y dice la Biblia que todo esto no estaban dentro ni al ladito de la fuente, sino que la historia muestra que ellos estaban en el alto de una escala, en los pórticos. Y cuando veían que el agua se movía, todos corrían los que podían correr. Porque ahí habían paralíticos, habían ciegos, sordos, habían cojos, había de todo. Claro, y me imagino yo que los que recibían el milagro eran los que podían acceder rápidamente a esa fuente. Y aquí el Señor le respondió al enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y hay cuantas cosas, mire, escúcheme bien, hay cuantas cosas que Dios quiere hacer en nosotros, pero nosotros siempre tenemos una excusa religiosa para decirle al Señor, yo no puedo. Nosotros siempre tenemos una excusa religiosa para decirle al Señor, no, yo no creo que sea así, Señor. Jesús le hacía una pregunta clara al paralítico porque él conocía su necesidad. ¿Cuántos creen que Dios conoce nuestras necesidades?
¿Y usted cree que si Dios conoce nuestras necesidades le va a sacar la vuelta a lo que quiere hacer o nos quiere preguntar? No, nosotros podemos sacarle la vuelta a la respuesta de Dios, pero Dios no le sacará respuesta, no le sacará la vuelta a la pregunta que nos va a hacer. Por eso cuando usted y yo leemos la otra historia del leproso, cuando le dice si quieren me sana, si quieren me limpia, ¿qué le dijo Jesús? A él ven para acá para examinarte. No, le dijo si quiero ser limpio, listo. ¿Sabe por qué? Porque aquel entendió que cuando Jesús habla y lo que Jesús habla, si él une su fe, si él fusiona su fe a lo que sale de la boca de Dios, hermano, cosas pueden acontecer. Cosas pueden ocurrir. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y le presenta otra excusa y le dice, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Verso 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Escúcheme bien, mire lo que Jesús le dice a este paralítico. Le dice, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué era lo que decía el paralítico antes de llegar a ese lugar? Decía, no tengo quien me meta. ¿Qué era lo que decía? Decía, cuando yo intento hacerlo, viene otro y se lleva mi bendición. Y Jesús, escúcheme bien, le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Ahora ya no le dice, ¿quieres ser sano? Porque el hombre en ningún momento le dijo, sí lo quiero. Sino que le dijo, cada vez que lo intento, otro me gana. Y cada vez que usted y yo, escúcheme bien, intentemos hacer algo, otro te ganará. Hay pastores, mire, ¿ha escuchado usted muchas veces? Yo le he dicho, hay gente que dice, ay, pastor, es que no puedo. Ay, es que lo intento, pastor, y parece que a mí no me resulta. Porque cada vez que tú lo intentes y no lo creas, no te resultará. Por eso me llamaba la atención esta palabra hoy día. ¿Sabe por qué? Porque yo le habré predicado un par de veces de esta palabra, pero hoy día podía entender algo más. ¿Y sabe lo que es? Lo que Jesús le dice, lo que Jesús nos habla por medio de su palabra, porque cada vez que Dios quiera hacer algo, Dios te lo anunciará. ¿Y sabe por qué Dios se lo anunciará? Porque Dios va a esperar que usted y yo respondamos con fe a lo que sale de su boca. Jesús le dijo al paralítico, le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Escuchen lo que, mire, escuchen la respuesta, lo que sucedió con el paralítico, verso 9. Y al instante aquel hombre fue sanado. Escúcheme bien, primero le dijo, ¿quieres ser sano? Nada sucedió. El hombre dijo, no, yo lo intento cada vez, pero no puedo. Pero aquí no tenía que ver con lo que él podía hacer. Aquí tenía que ver con lo que Dios iba a hacer si él fusionaba su fe a lo que salía de la boca de Jesús. Dice, y al instante aquel hombre fue sano y tomó su lecho y anduvo. No se lo pasó Jesús. No lo levantó Jesús, sino que él tomó su camilla, tomó el lugar donde él estaba postrado, dice, y anduvo. Y era día de reposo aquel día. ¿Sabe por qué hay cosas que muchas veces se estancan en nuestra vida? Porque hay cosas que muchas veces no ocurren. Porque hay cosas, sueños y anhelos que parece que, hermano, que no se van a concretar. ¿Sabe por qué? Porque nosotros muchas veces intentamos, escúcheme bien, intentamos hacer las cosas. Muchas veces nosotros nos conformamos y decimos, no, es que yo lo intenté hacer, y usted se justifica y dice, no, yo tengo fe, el asunto es que esto no era de Dios. Y resulta que este hombre tenía esa excusa para Jesús, pero cuando escúcheme bien, cuando Jesús le habla y él es capaz de unir su fe, fusionar su fe a lo que salió de Jesús, algo cambió en aquel hombre. Algo cambió en aquel hombre, su condición cambió, su situación cambió. ¿Y sabe por qué cambió? Porque fue capaz, escúchame bien, de colocar esa fe con la cual estuvo esperando 38 años de la misma forma que las cosas ocurrieran, en lo que salía de la boca de Jesús, en lo que salía de la boca de Dios. Este hombre llevaba 38 años así. A lo mejor, ¿cuántos años usted lleva pensando de la misma forma y queriendo hacer las cosas de la misma forma? Yo le digo, usted dice memoria.
y piense, diga, aquí en esta área nunca he tenido respuesta y yo pienso que Dios ya no me va a responder. Ahora piense usted cuántos años lleva así. ¿Cuántos años quizás lleva usted queriendo hacer o alcanzar o solucionar, no sé, las cosas de la misma forma? Y no entiende que cada vez que usted llegue aquí a este lugar, Dios tiene algo para usted. En ese lugar había muchos necesitados. Había muchos necesitados y todos esperaban que sucedieran las cosas de la misma forma que sucedían cada año. Pero cada vez que Dios le habla a usted es para sacarlo de esa comodidad que usted tiene de pensar. Es para sacarlo de lo fácil y llevarlo, hermano, a confrontar. Es lo primero que hace con aquel paralítico, le dice, ¿quieres ser sano? ¿Y sabe lo que hizo la confrontación? Hizo que el paralítico colocara excusas. No era que no tuviera fe, porque llevaba 38 años en esa condición y él estaba cada año ahí esperando que en él algo aconteciera. ¿Y sabe por qué no acontecía? Porque él no tenía buenos sus pies. Él no podía caminar, por eso otro siempre le ganaba. Y a lo mejor, escúchame bien, eso que tenía el paralítico, esa lisiadura que tenía, el hecho de que fuese lisiado, a lo mejor representa algo que a ti no te permite alcanzar lo que estás esperando de parte de Dios. ¿Y sabe por qué no permite alcanzarlo? Porque prestamos oído, escúcheme bien, porque nos acostumbramos a que las cosas sucedan conforme a nuestros pensamientos, conforme a nuestras costumbres, a nuestras tradiciones, hermano, y no aplicamos fe a la palabra de Dios que escuchamos. Porque por eso el paralítico casi pierde su milagro. ¿Sabe por qué? No porque no tenía fe. Es porque no era capaz de unir su fe a lo que escuchaba de parte de Dios. Y es lo mismo que ocurre hoy en día. Hay cosas que en nuestra vida no ocurren porque, hermano, no le ponemos fe, no aplicamos fe a lo que escuchamos de parte de Dios. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Toma tu lecho y anda. Le decía yo que todo comienza con la palabra de Dios. Todo comienza con la palabra y la capacidad de creer que tenga usted para poder fusionar su fe con esa palabra que sale o que Dios le habla. Y al instante que el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y el día de reposo, dice, y era día de reposo aquel día. Entonces, antes de ser sanado, este hombre que por 38 años anheló salir de esa condición, la Biblia muestra que primero Jesús le habló. Escucha bien, muestra que primero Jesús le habló. Y hay cosas entonces que no han ocurrido en nosotros porque a lo mejor todavía le estamos diciendo a Jesús, siempre llega otro primero que yo. Y es por eso que Dios nos habla cada día. Porque para recibir lo que esperamos, para recibir lo que anhelamos y soñamos de Dios, primero Dios nos va a hablar. Primero Dios nos va a hablar. ¿Usted cree que Dios, cómo va a probar su fe? ¿Sabe cómo Dios va a probar su fe? A través de lo que Dios le habla. Dios va a probar mi fe, me voy a parar en un quinto piso y me voy a tirar, se va a matar. Porque Dios no nos complica la vida. Dios lo único que quiere es que a través de lo que Él nos habla, tú y yo podamos creer. Pero nosotros, escúcheme bien, queremos ver tantas cosas extraordinarias en nuestra vida, hermano, que mire, estamos más centrados en lo que sucede a nuestro alrededor que en lo que Dios quiere hacer. Por eso Dios, para hacer algo en nuestra vida, primero nos va a hablar. Nos va a hablar, ¿sabes por qué? Porque conforme a lo que tú y yo creamos, Dios también va a hacer. Dios nunca va a hacer más que lo que usted cree. Escúcheme bien, Dios nunca va a ir más allá de lo que usted pueda creer. Se lo dijo al padre del muchacho, conforme a tu fe, así se hará. Por eso, ¿qué es lo que necesitamos nosotros cada día que venimos a este lugar? Hermano, aunque tu fe sea pequeñita, esto no se trata de un camión de fe. Esto se trata de que tú puedas creer. Se trata de que lo que Dios te habla, tú puedas fusionar esa fe, aunque sea pequeña. La puedas fusionar con lo que Dios te dice, porque hay algo que Dios quiere hacer, por eso Dios te está hablando.
Acuérdese que Jesús le dijo a los discípulos, si su fe fuera del porte del grano de la semilla de mostaza, ¿qué cosa? Le dirían a este monte, al sicomoro, le dirían al monte, desarráigate, apártate. O sea, usted y yo necesitamos, ¿qué necesitamos? Necesitamos fusionar lo que Dios ha puesto en nosotros con su palabra. Y se va a dar cuenta que su palabra tiene el poder, a través de su fe, ¿para qué cosa? Para acercar, para atraer lo que soñamos y anhelamos. Así también aconteció con el padre del muchacho endemoniado, le decía. El padre del joven dijo a Jesús, ¿tú puedes hacer algo? ¿Cuántas veces usted y yo hemos estado orando a Dios? Mire acá Jesús, un caso, ¿quieres ser sano? El padre del muchacho le decía, ¿tú puedes hacer algo? Se da cuenta que en los dos casos ninguno unía su fe con lo que salía de la boca de Jesús. Pero ¿qué pasó cuando unieron su fe? Escúcheme bien, fusionaron su fe con lo que salía de la boca de Dios. ¿Sabe lo que pasó? El sueño y los anhelos que ellos tenían se hicieron realidad. El padre le dijo, ¿tú puedes hacer algo? Y Jesús le habló y le preguntó, ¿tú puedes creer? Y es por eso que Dios nos habla antes de hacer algo. Porque nada aconteció hasta que Jesús le dijo, tú puedes creer, y esperó, mire, escúcheme bien, y esperó que el hombre fusionara su fe con lo que Jesús le decía. El hombre le dijo, sí creo, le dijo. Ayuda mi incredulidad, o sea, si me falta fe, ayúdame a aumentarla. Pero el hombre no recibió su milagro hasta que no respondió a la palabra que Jesús le dijo. Este paralítico no se levantó hasta que no hizo el intento él a través de lo que Jesús le habló. O sea que Dios a usted le puede estar hablando y si usted no hace el intento, se quedó con lo hablado. Porque para que las cosas ocurran, usted y yo necesitamos responder a la palabra de Dios. Porque para que las cosas sucedan necesitamos primero creer en lo que Dios nos habla. Porque para el que cree, dice la Biblia, todo le es posible. Entonces todos nuestros sueños y anhelos siempre necesitarán del poder de Dios. Diga conmigo, del poder de Dios. ¿Y usted cómo cree que viene el poder de Dios? Por eso que hay gente que cree que el poder de Dios viene a través de que se le coloquen los ojos de colores. Hoy vino el poder de Dios sobre mí, me chasconeó, me puso los ojos rojos, me sacó ala, me hizo tener plumas, porque hay gente que piensa así. Yo conocí una señora que me decía, una hermana que me decía, yo vino el poder de Dios sobre mí, me floté la Biblia completa en todo el cuerpo. Porque hay tantas cosas, escúcheme bien, hay tantas cosas que la gente quiere oír. Hay tantas cosas que la gente quiere oír o que la gente está acostumbrada a oír, hermano, que se desenfocan de lo que Dios le está hablando y quiere hacer. Por eso es importante que tú entiendas que cada vez que Dios vaya a hacer algo en ti, hermano, lo va a hacer porque está aquí. Está aquí, está en lo que Dios nos habló. Hoy hay gente que dice, no, yo no, usted no sabe, y me toma el Espíritu Santo, oiga, se me mueven hasta los huesos. ¿Sabe por qué? Porque necesitan mostrar algo. Porque ellos no pueden creer. Porque el que cree no necesita mostrar algo. Necesita creer en lo que Dios le habla. El que muestra algo y tiene el poder para hacerlo es Dios. Y lo que usted y yo necesitamos es creer en lo que Dios nos dice. Este hombre de primero dijo, yo no puedo, mira, va mucho más, mira, pasa esto. Pero cuando Jesús le da una orden y el hombre responde con fe, une su fe a la palabra de Dios, dice la Biblia que al instante el hombre fue sanado. Al instante ocurrió algo en su vida, algo cambió, algo pasó en él. Entonces todos nuestros sueños y anhelos siempre necesitarán del poder de Dios para llegar a realizarse. Tus sueños y mis sueños no solo necesitarán de nuestras habilidades y nuestras fuerzas. No solo necesitarán de nuestras habilidades y nuestras fuerzas, sino del poder de Dios. Sus sueños y mis sueños no solo necesitarán de nuestra inteligencia, sino que nuestros sueños necesitan del poder de la palabra de Dios. ¿Sabe para qué? Para llegar a materializarse en nuestra vida. ¿Usted cree que este hombre no anhelaba ver a su hijo sano?
Si dice la Biblia que él lo veía cuando el diablo lo tomaba, los demonios lo tomaban, lo echaban ahí al fuego, lo echaban al agua, buscaban matarlo. ¿Usted cree que él no necesitaba, no anhelaba, no soñaba ver a su hijo sano? Usted no necesita, no sueña o no anhela, hermano, que esa área de su vida que necesita de Dios sea restaurada, sanada, bendecida. Entonces para eso usted y yo vamos a necesitar del poder de Dios. ¿Y sabe cómo viene el poder de Dios? Por medio de su palabra. Por medio de su palabra, acuérdense que el verbo, ¿qué pasó? Se hizo carne. El verbo se hizo carne. ¿Y quién es el verbo? Jesucristo. Él es la palabra. Usted y yo necesitamos de Cristo. ¿Para qué cosa? Para que cosas sucedan. Para que cosas sucedan, ahí está manifiesto el poder de Dios. Por eso muchos oran a Dios, y se saltan a Cristo, se saltan el poder. Y Él es el camino para llegar a ver ese poder de Dios, para llegar, hermano, a alcanzar todo lo que Dios dice. Es por eso que cuando usted y yo creemos a la palabra, empieza a haber una fusión entre usted y la palabra de Dios. Empieza a haber una fusión entre usted y lo que Dios dice. Y una fusión es cuando algo pasa a ser parte de usted y usted pasa a ser parte también de ese algo. Escúcheme lo que significa fusión. El significado de esa palabra fusión es una acción de unión por interés en común. O sea, cuando usted y yo, escúcheme bien, no fusionamos nuestra fe con la palabra de Dios, es porque usted y yo tenemos un interés en común con Dios. Primero que Dios responda lo que usted necesita y Dios quiere responder lo que usted también anhela. Hay un interés, por eso necesitamos unir nuestra fe a lo que Dios dice. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el mayor interesado que se cumpla su palabra. ¿Cómo eso, pastor? Dios es el mayor interesado porque dice la Biblia que Él no es hombre para mentir, que Él no es hijo de hombre para arrepentirse. Él es el mayor interesado, hermano, que lo que Dios dice en usted sea manifiesto. Entonces Dios no hablará primero, porque Dios requiere que haya una fusión entre usted y su palabra. Que haya una fusión entre lo que Él nos habla y lo que usted está creyendo. Porque el primer interesado le decían que la palabra se cumpla, no es usted, sino que es Dios. Es por eso cuando usted está interesado en fusionarse con la palabra de Dios, Dios empieza a interesarse con los sueños y los anhelos que hayan también en su vida. Nadie que no esté interesado en unirse, en fusionarse con lo que Dios dice, hermano, podrá esperar que Dios cumpla sus sueños y los anhelos en su vida. ¿O usted cree que Dios está interesado en los que no se interesan en su palabra? No, Dios está interesado en usted. Porque a través de usted, Dios quiere alcanzar a aquellos que no se interesan por su palabra. ¿Y cómo lo quiere hacer? A través de manifestarse en usted. Claro, a través de manifestarse en usted. Este hombre llevaba 38 años ahí. Este hombre podía decir, yo esperé muchos años, 38 años y nunca ocurrió, pero necesité tener solo un encuentro con Jesús para que lo que yo viví por 38 años pudiera cambiar. Por eso que hay cosas que tenemos que sacar de nosotros. Porque podemos estar 38 años con fe. Escúcheme bien, pero si tu corazón, hermano, no se alinea a la palabra de Dios, hay algo que está mal en usted. Si el corazón del creyente no se alinea a lo que sale de la boca de Dios, hay algo que está muy mal en la persona. Solo tiene 38 años esperando. Este hombre estuvo a punto de que Jesús pasara. Estuvo a punto de no recibir. Si no se levanta, no activa, hermano, iba a seguir en esa condición. Claro, Jesús lo quería sacar de esa forma de pensar, de esa tradición. Se había acostumbrado a pensar así. Que las cosas vienen porque tienen que venir. Que los sueños ocurren, que los anhelos ocurren. Se conceden, esas peticiones se conceden a nuestro corazón porque Dios es bueno. Hermano, no, porque tú y yo respondemos con fe a lo que Dios nos habla. El padre del joven endemoniado
Anhelaba ver a su hijo sano, soñaba con verlo libre de todos aquellos demonios que lo controlaban, pero para que eso se materializara, se tuvo que fusionar su fe con la palabra de Dios. Acuérdense que antes él dijo, yo vine a tu discípulo y nada pudieron hacer. Y a lo mejor usted se acerca hacia Dios. A lo mejor hay alguien allí en las redes sociales que se acerca a Dios de la misma forma, voy a ir a la iglesia. A lo mejor hay alguien que se está acercando a Dios, hermano, porque sabe que hay una reunión, porque a lo mejor sabe que Dios está ahí, que Dios existe y tiene fe. Escúcheme bien, pero a lo mejor no se está fusionando con la palabra de Dios. Y es por la palabra de Dios, hermano, que las cosas ocurren. Es por la palabra de Dios, porque la fe, ¿usted dónde la tiene que estar puesta? En el autor y el consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Y Él es la palabra. Él es el verbo. Jesús le dijo, si puedes creer, y él dijo, sí, creo. El padre del joven, antes de ver su sueño y anhelo cumplido, primero se fusionó con lo que Jesús le habló. Primero se fusionó, primero se unió. Unió su fe a lo que Jesús le decía. Y a lo mejor usted está a un paso de ver lo que Dios quiere hacer con usted. Pero hermano, a lo mejor está a un paso, pero necesita fusionar su fe con lo que Dios le habla. Claro, necesita fusionar su fe con lo que Dios le dice. Cada vez que usted y yo, escúcheme bien, escuchamos la palabra de Dios. Cada vez que usted y yo escuchamos lo que la Biblia dice, escúcheme, y usted lo ignora, lo que estamos haciendo es alejarnos de la respuesta que Dios tiene para lo que hemos estado soñando y anhelando. Es por eso que cuando usted haga que sus sueños se fusionen con lo que Dios le habló, entonces Dios también se hará parte de sus sueños. ¿Cuántos tienen sueños? Y cuando son buenos nos dan ganas de despertar, ¿cierto? Y cuando nos despiertan, ¿para qué me despertaste? Pero imagínense que eso que usted sueña se haga realidad en su vida. Eso sí que es mejor, ¿o no? Soñar, ver a nuestros hijos bendecidos, sanos, sirviendo a Dios, haciendo cuantas cosas. Claro, tremendo sueño. Imagínese usted ya no soñarlo, verlo. Pero necesitamos, para que esas cosas ocurran, alinear nuestra fe a la palabra de Dios. Porque cada vez que Dios haga algo, hermano, primero nos va a hablar. Que el Pedro le dijo a Jesús, mire, tenía fe. Pedro le dijo a Jesús, si eres tu maestro, le dijo, haz que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Era una locura, era un imposible. Pero Pedro no salió hasta que Jesús le habló. Y dice que Jesús le dijo, ven Pedro, y Pedro salió y empezó a caminar por el agua. Pero siempre Dios nos va a hablar. Siempre Dios nos va a hablar. Hay cosas que están mal en nuestra vida, áreas que necesitan ser sanadas, bendecidas. Y lo van a hacer, hermano, no por otra cosa, sino solo por la palabra de Dios. Y la fe que usted tenga en lo que Dios le habla. Es por eso cuando usted haga que sus sueños se fusionen con lo que Dios le habló, entonces también se harán, Dios hará parte de sus sueños. Porque para que se materialicen, Dios nos va a hablar primero. Porque es a través de Jesús, es a través de la palabra que Dios nos muestra. Y es a través de su poder que Dios también le muestra al mundo, que Él existe. Por eso las cosas ocurren por el poder de Dios. Porque es a través del poder de Dios que el mundo, escúcheme bien, que el mundo va a poder ver que el Dios que usted y yo profesamos, ese que usted y yo cantamos, alabamos, adoramos, existe. Es por eso que para usted ser bendecido en lo que haga, necesita la palabra, y para que la palabra se pueda cumplir en usted, primero Dios le va a hablar para que usted pueda fusionarse con ella. Las cosas no vienen por el azar. Cada vez que Dios hace algo en usted, no viene porque las cosas porque Dios lo hace, hermano, viene porque usted tiene la capacidad de activar algo de parte de Dios que está en usted a causa de lo que Dios le habló. Este hombre se hubiera quedado igual, el paralítico en la fuente allí, esperando 38 años más a lo mejor. Escúchame bien, si no responde a la palabra de Dios con fe.
Jesús le dijo, toma tu lecho. Le dijo, levántate y anda. Y el paralítico se paró. Y se paró, ¿sabe por qué? Porque dice, al instante el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Pero ¿sabe por qué? Porque fue capaz de responder a la palabra de Dios con fe, tal cual como usted está sentado ahí. Si usted es capaz de responder con fe cada vez que viene delante de la presencia del Señor, cada vez que viene a oír la palabra de Dios, hermano, lo que usted oiga será lo que se va a cumplir en su vida. Si no, muchas cosas pasarán. Muchas cosas van a dar otra vuelta más. Y una vuelta más pueden significar 38 años más. Para que usted tenga una acción de unión con esa palabra y así también el interés común que tenga usted con esa palabra sea conforme al diseño y la voluntad de Dios, usted va a tener que responder con fe, fusionar su fe a lo que escucha de parte de Dios. Entonces, entre la palabra que Dios le habla a usted y a través de la fe, debe haber una unión. Diga conmigo, una unión. Claro, porque usted puede venir a escuchar la palabra e irse igual. Y la Biblia dice que cuando sucede eso viene el malo y se la arrebata, se la quita, se la roba. Debe haber una fusión, porque es la fusión lo que va a producir la bendición. Por eso cuando usted cree, cuando Dios habla y usted cree, hay bendición. Cuando Dios habla y usted le cree, algo sucede. Porque es la fusión entre la palabra y su fe lo que va a producir la bendición. Es por eso cuando usted se interesa en la palabra de Dios, Dios también se apresura en cumplirla. Marcos 10, 46 al 52. Cuando usted se interesa en la palabra de Dios, Dios también se apresura en cumplirla. Dice la palabra allí, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, dice, él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. ¿Qué es lo que era? Era un ciego. Él no veía a Jesús, no sabía si era grande, chico, gordo, flaco, rubio, no lo veía. Era ciego. Y estaba, dice, sentado a la orilla del camino mendigando, verso 47. Dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, ¿qué hizo? Oyendo, o sea, lo mismo que hace usted aquí. Oyendo que era Jesús Nazareno, oyendo que era la palabra. Dice, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La reconoció. Y como la reconoció, ¿sabe lo que empezó a hacer? Empezó a fusionar su fe, no en lo que veía, sino en lo que oía. Y oyendo que era Jesús Nazareno, escuche bien, empezó a fusionar, empezó a unir lo que en su fe, empezó a unir esa medida de fe que estaba en él, no en lo que veía, sino en lo que oía. Dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. 48. Y muchos le reprendían para que callase. Y muchos le reprendían para que callase porque no podían unir su fe a lo que Jesús decía. Ahí había gente que lo acompañaba, que podía ver, que podía caminar, que tenía y que estaba bien. Caminaba, veía lo que Jesús hacía. Y aún así hacían callar a aquel que lo reconocía, que aún con su sin vista lo podía creer en él. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. 49. Entonces Jesús, deteniéndose, escúcheme bien. ¿Cuántos creen que cuando usted y yo fusionamos nuestra fe con la palabra de Dios, Dios apresura su palabra en cumplirla en nosotros? Dice entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, a los que lo hacían callar. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que necesita ver para recién apoyar lo que Dios quiere hacer. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. 51. Y respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Escúcheme bien, llamaron al ciego, el ciego no veía. Lo llamaron, pero ¿por qué lo llamaron? Porque él fusionó su fe, no a lo que veía, sino que a lo que oía de Jesús. Y dice la Biblia que cuando él fusionó su fe, literalmente lo muestra así,
que cuando él une su fe a la palabra, a lo que escuchó de Jesús, ¿sabe lo que sucedió? Dios apresuró su palabra en él. Dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Escúcheme bien, no le había preguntado a nadie de los que andaba ahí lo que le preguntaba a este ciego Bartimeo. ¿Qué quieres que te haga? Porque cuando usted y yo, escúcheme bien, fusionamos nuestra fe a la palabra de Dios, Dios no se queda sin responder lo que usted y yo pedimos a Él, o lo que usted y yo anhelamos y soñamos de parte de Él. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego dijo, maestro, que recobre la vista. 52. Y Jesús le dijo, vete, le dijo, escuche bien. ¿Qué era lo que quería el ciego? Recobrar la vista. Escuche lo que le dice. Y Jesús le dijo, vete, le dijo. Tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Escúcheme bien, la fe de Bartimeo, ¿qué fue lo que provocó? No solo que fuera salvo, sino que lo que soñaba y anhelaba, Dios lo apresurara. Lo que soñaba y anhelaba, Dios se lo apresurara. Por eso le dijo, dime, ¿qué quieres que te haga? Esa expresión es de Jesús. Es como cuando usted va pasando y le habla a alguien y le dice, sí, dime, ¿qué quieres? Eso hizo Jesús cuando Él le habló, ¿qué quieres que te haga? ¿Sabe por qué esa expresión de Jesús? Porque la fe de Bartimeo, la unió fuertemente a lo que escuchó de Él. Y Jesús sabe cuando tú y yo fusionamos nuestra fe con su palabra. Jesús sabe cuando tú y yo fusionamos, unimos nuestra fe a lo que Él nos habla. ¿Y sabe cómo se nota? En que Él acelera las cosas que tú y yo soñamos y anhelamos. Y enseguida, dice la Biblia, ya le he leído 3 veces donde dice enseguida. Y enseguida, dice, recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Y usted puede decir, pastor, es que Jesús tenía poder. Y Jesús le dijo, vete, tu fe. No le dijo mi poder. Le dijo tu fe. A los demás no le dijo mi poder, le dijo, tu fe. Tu fe, porque el poder está en la palabra. El poder está en todo lo que Dios nos habla. Está en todo lo que Dios nos habla, en todo lo que Dios nos dice, pero es tu fe lo que activa ese poder de esa palabra en ti. Porque cuando usted se interesa en la palabra, Dios también se apresura en cumplirla. ¿Sabe por qué? Porque es a través de esa fusión, es a través de esa unión de su fe con la palabra que Dios va a hacer que sus sueños y sus anhelos se cumplan. Es a través de esa fusión, es a través de esa unión, es a través de activar tu fe. Cuando Dios te habla, que esos sueños y anhelos que hay en nuestro corazón se puedan cumplir. Porque todo lo que Jesús hacía, lo hacía por la palabra. Escúcheme bien, todo, usted va a la Biblia, todo lo que Jesús hizo, lo hizo conforme a su palabra, conforme a la palabra. No ocurrió nada porque Jesús hizo así. ¿Sabe por qué le hablo así? Porque nosotros de repente somos demasiado religiosos. Jesús no movió un ojo ni una pestaña. No, todo lo hablaba. Desde un principio de la Escritura es así. Y todo el que respondía con fe, escúcheme bien, todo el que respondía con fe, no solo Dios le hablaba, sino que todo aquel que respondía con fe a lo que Dios hablaba, hermano, cosas sucedían, cosas cambiaban. Cosas cambiaban. Todo lo que Jesús hacía, lo hacía por la palabra. Los demonios los echaba fuera por la palabra. Sanaba a los enfermos por la palabra, resucitaba a muertos por la palabra. Y es por eso que para que los sueños y anhelos se puedan cumplir, no solo vamos a necesitar de lo que conocemos, sino del poder de su palabra y la fusión de nuestra fe con ella, para que las cosas sucedan. Escúcheme bien, porque nosotros muchas veces esperamos que solo Dios hable. No, necesito que Dios me hable. Necesito que Dios me muestre.
Hermano, Dios nos está hablando y necesitamos que Dios nos muestre. Cuando Dios nos muestra, necesitamos que Dios nos hable. ¿Se da cuenta? ¿Sabe por qué? Porque tenemos nuestra forma. Y el diseño de Dios es uno solo. Y es a través de su palabra. Es a través de su palabra. Aquí está el diseño. La Biblia dice que aquí está el camino. Cristo, la palabra, Él es el camino. Es más, si usted quiere una verdad, dice, Él es la verdad. Y si usted quiere encontrar vida, Él dice que Él es la vida. Y si usted quiere ir al Padre, nadie va a ir si no es por Él. O sea, todo está basado en Cristo, por Él y para Él. Fueron hechas y subsisten todas las cosas. La Biblia dice que Jesús, entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese. Escúcheme bien, pero no pudo esconderse porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de Él, escúcheme, dice, luego que oyó de Él, otro más que oyó de Él. Una mujer que tenía una hija con un espíritu inmundo, una mujer cananea, no era del pueblo de Dios. Pero dice, luego que oyó de Él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia, y de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija un demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondiendo ella le dijo, sí Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Vamos a Marcos 7, 29 y 30. Mire, ya casi terminando aquí. ¿Por qué necesitamos entender esta palabra? Porque las cosas no suceden ni van a suceder porque tengan que suceder. Van a suceder porque usted y yo, escúcheme bien, fusionamos nuestra fe con la palabra que sale de la boca de Dios. Por eso muchas veces nosotros decimos, nosotros hermanos somos acá de la iglesia y las cosas que pasen, total, está escrito que va a suceder. La Biblia dice que usted y yo tenemos que resistir a Satanás y el diablo. ¿Y sabe cómo lo resistimos? A través de las armas que son poderosas en Dios. Si usted busca y oración, ayuno, palabra. Marcos 7, 29 y 30 dice, entonces le dijo, por esta palabra, ¿sabe a quién le está hablando aquí? Al centurión. Aquí había un centurión que se tenía a su criado enfermo. Escúcheme bien. Y dice que fue a Jesús y le dijo, maestro, le dijo, tengo a mi criado enfermo en la casa, está de muerte, tiene una enfermedad de muerte, ¿tú puedes hacer algo por él? Y dice que Jesús le dice, al tiro Jesús le dice, perdón, aquí estoy hablando de la cadena, ¿para dónde fui yo? ¿Por qué empezó a hablar del centurión? Tengo tantas cosas. Quiero resumir, no puedo. Entonces le dijo por esta palabra, esta es la mujer que tenía a su hija enferma, la mujer cananea. Escuche bien, y cuando Jesús le responde a ella, cuando le dice aún de los perrillos, Jesús le dice, hey, por esta palabra, ¿sabe por qué? Porque la mujer tomó la palabra que le habló Jesús y replicó con ella a Jesús. Mire, para que vea usted el poder que tiene la palabra cuando usted, o el poder que tiene su fe cuando usted fusiona esa fe con la palabra que Dios le habla. Esta mujer no tenía cómo conseguir lo que necesitaba. Era cananea, o sea, para el pensamiento natural era imposible que Dios hiciera algo en ella. Pero ¿cuántos creen que Dios está dispuesto a hacer cosas extraordinarias en aquellos que le crean? Porque no pasa por el título, porque usted y yo seamos creyentes o hijos de Dios, pasa porque usted y yo creemos en Dios que las cosas suceden. Entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija, verso 30. Dice, y cuando llegó a ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija estaba acostada en la cama. Entonces usted y yo usted y yo, tenemos que tener algo que haga que las cosas sucedan. Usted y yo tenemos que tener algo en nosotros. ¿Para qué cosa? Para que las cosas sucedan. ¿Y sabe lo que tenemos que tener nosotros para que las cosas sucedan? En la palabra de Cristo en nuestro corazón. En la palabra de Dios allí en nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que usted y yo escuchemos a Dios, vamos a responder, escúcheme bien, no conforme a como pensamos, sino que vamos a unir nuestra fe a lo que sale de la boca de Él. ¿Sabes por qué? Porque por la palabra son ellas todas las cosas. Dice la Biblia que Jesús le dijo, por esta palabra, le dijo, ¿cuál es esa palabra? La que Jesús le habló. Y que ella tomó, creyó y replicó a Jesús. Entonces usted y yo tenemos que tener algo que haga que las cosas sucedan. Eso es fusionarnos con la palabra de Dios para que lo que Dios nos habla viva dentro de usted, viva dentro nuestro. Mientras usted no se fusione con la palabra de Dios, su fe no la fusione con la palabra de Dios, hermano, será difícil que la palabra esté dentro suyo.
¿Sabe por qué esta mujer respondió así? Porque se había fusionado a lo que escuchaba de Dios. Esa mujer no fue al azar a Jesús. Esa mujer tiene que haber escuchado a Jesús hablar, tiene que haber visto a Jesús sanar. Tiene que haber visto lo que Jesús, el poder que tenía la palabra de Jesús. Por eso esta mujer cuando va a Jesús, le replica con la palabra que Jesús le habló. Y Jesús le dice, ve, le dice, por esta palabra, le dice, por esta palabra ve tranquila, le dice, tu hija está sana. Porque mientras esa palabra no esté en nosotros, nada acontecerá. Escúcheme bien, usted y yo podemos tener fe, pero si no respondemos con fe a lo que Dios nos habla, hermano, hay cosas que no van a acontecer. Esta mujer anduvo, escúchame bien, con fe. Dice que los discípulos la maltrataban, le decían a Jesús, dile, despídela, que se vaya, no es molesta. Pero la fe, ¿sabe lo que hacía esta mujer? Permanecer. Y a lo mejor nuestra fe nos puede hacer permanecer. Pero la pregunta, el asunto es que podemos pasar como una vida entera, como el paralítico, solo permaneciendo, esperando que algo acontezca, cuando Dios lo que quiere es que usted y yo respondamos con fe a lo que Él nos habla. Si usted tiene la palabra viviendo dentro de usted, así como esta mujer cananea, usted va a poder ver lo que sus sueños le muestran dentro de usted. Me imagino yo que esta mujer soñaba, anhelaba que su hija fuera sana de ese demonio que la atormentaba. Claro, me imagino que soñaba así como usted y yo soñamos las cosas que anhelamos que ocurran también en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra casa. Pero hay cosas que no sucederán si usted y yo no respondemos con fe a la palabra de Dios. Acuérdense que Gálatas 6:7, ¿qué es lo que dice? Dice que Dios no puede ser burlado. ¿O no? O sea que usted y yo podemos tener un camión de fe, pero ni aún con el camión de fe podemos burlar a Dios. Porque dice, mire, escuche lo que dice. No habla, allí sabe lo que está hablando de responder. Dice, porque todo lo que el hombre sembrare, todo lo que el hombre haga, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque dice que con la vara que medimos os volverán a medir. Entonces a Dios usted y yo no podemos, hermano, mentirle y decirle o engañarle, yo tengo fe, Señor, aquí estoy yo. Sino que Dios sabe lo que quiere, que usted y yo cada vez que vengamos a oír su palabra respondamos con fe a ella, fusionemos nuestra fe a ella, aunque usted y yo, escúcheme bien, aunque usted y yo veamos las cosas contrarias a como las queremos ver. Porque eso hace la fe. Nos lleva a alcanzar lo que soñamos y anhelamos. Colóquese en pie, por favor. Por eso usted va a tener lo que su corazón ha soñado y anhelado tener. Porque el que tenga una palabra por dentro, una palabra en su corazón, verá sus anhelos y sus sueños realizados, materializados afuera. Termino leyéndole esto, Mateo 8, 1-3. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente y aquí había un leproso y se postró delante de él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús le extendió su mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio, y al instante la lepra desapareció. Lo único que hizo este hombre leproso, ¿sabe qué fue? Fusionar su fe a lo que Jesús le habló. Mire qué difícil. Lo que nadie podía hacer por este hombre leproso, lo hizo. ¿Sabe qué? El unir su fe a lo que Jesús le habló. Jesús le dijo, sí quiero, le dijo, sé limpio. Y vuelve a decir, y al instante, el hombre fue limpio. Al instante el hombre sanó. O sea, hay cosas que a lo mejor se retrasan en nosotros o se han retrasado. ¿Sabe por qué? Porque nos falta justamente unir esa fe que usted tiene, porque usted tiene fe. Usted tiene fe, nadie a usted le puede decir que no tiene fe. Usted tiene. ¿Sabe por qué? Porque esa fe no se la da al hombre. Esa fe la puso Dios, en cada uno de nosotros puso una medida. Claro, puso una medida y esa medida no quiere decir que usted no la pueda hacer crecer. Porque Dios cuando coloca esa medida de fe, la coloca porque esa es la capacidad que usted y yo tenemos para poder resistir. Pero a medida que usted la va ejercitando, esa fe va creciendo en usted. Va creciendo en usted. Por eso, en este tiempo, ¿qué es lo que quiere hacer Dios? Darnos un nivel de fe diferente. ¿Quiere que le diga por qué? No alcancé a terminar. ¿Sabe por qué Dios quiere darnos un nivel de fe diferente? Porque los tiempos que vienen van a requerir una fe diferente. Si usted cree que
va a poder enfrentar el año que viene con la fe que tiene hoy día? Le digo, está equivocado. ¿Sabe por qué? Porque nuestra fe puede ser pequeña, sí, pero requerirá cada día que usted y yo la llevemos al nivel que Dios necesita. Porque no tiene que ver el tamaño de fe, tiene que ver que tú y yo llevemos ese tamaño, esa porción de fe que Dios ha puesto en nosotros al nivel que Dios requiere. Al nivel que Dios requiere. ¿Sabe por qué Dios requiere ese nivel de esa fe? Porque hay cosas que Dios tiene que hacer o que quiere hacer en nosotros que usted y yo naturalmente no vamos a poder hacer. Por eso necesitamos crecer en esto. Necesitamos entender que cada vez que Dios nos hable, usted y yo necesitamos tomar la palabra de Dios. Y cuando la tomemos necesitamos aplicarla en nuestra vida para que esa palabra, al fusionar nuestra fe con la palabra, con lo que sale de Dios, hermano, pueda llevarnos a alcanzar lo que anhelamos y soñamos. Vamos a orar al Señor. Quería terminar con el centurión, pero usted ya conoce la fe del centurión. Ese es su nivel de fe. Escúcheme bien, ese es su nivel de fe. El centurión vino y le habló a Jesús, le dijo, tengo a mi criado enfermo. ¿Sabe lo que dijo Jesús? Vamos. Porque ¿cuántos creen que Dios siempre está dispuesto a hacer algo en nosotros? Pero ¿sabe lo que dijo el centurión? Escúcheme bien, él sabía que si Jesús